Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, amigos que se encuentran en las redes sociales, nos complace y nos da un gusto poder iniciar el día de hoy con un proyecto nuevo desde las instalaciones del Seminario Teológico Bautista Dr. Cosme G. Montemayor en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Agradecemos a Dios porque tenemos la oportunidad de poder servir a Dios a través de muchas plataformas como lo son los certificados del Congreso de Predicación, las certificaciones que tenemos con las licenciaturas y nuestros compañeros, pero yo creo que el seminario tiene para dar un poquito más y podemos trabajar ahora a través de la plataforma de podcast. Es una dinámica un poco diferente, pero en los próximos 5 episodios estaremos teniendo un tema bastante interesante y que al menos a mí me gusta mucho, que es la Navidad, y estarán acompañándonos diferentes compañeros, amigos y hermanos en estos 5 episodios. Y pues el día de hoy damos la bienvenida a nuestro hermano Braulio Nava, que está con nosotros. Que el Señor te bendiga, hermano. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Pastor Abraham. Y qué gustazo estar aquí en las instalaciones de nuestro seminario. Hemos decidido elegir con los que podemos tener una chispa y un contacto a primera vista, y agradezco a Dios por la vida de mi hermano Braulio porque ha aceptado entrarle a este reto bastante interesante. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Sí, la verdad es que el tema que traemos el día de hoy acerca de la Navidad oculta y estos temas que desarrolla este autor de Timothy Keller con este primer tema de "Ha resplandecido una luz", me ha dejado de verdad con mucha hambre de poder seguir leyendo. Bien. Y sobre todo las citas que maneja bien fundamentadas, que vamos a estarlo desarrollando en el transcurso de la charla. Bien, y yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal, de las 4 estaciones que hay en el año, tanto la primavera, el verano y el otoño, la que más me gusta y la que amo es el invierno. Y la amo porque está la Navidad en ella. Fíjate. Aunque, y cabe aclarar que creemos, según el desarrollo histórico, que Jesucristo no nació en el mes de diciembre como comúnmente lo pensamos o lo tratamos. Yo creo que se pueden aprovechar estas fechas y poder pensar en el nacimiento de Cristo Jesús. Sí, creo que nos viene muy bien poder tratar estos temas y llevarlos hasta la sociedad, porque hoy en día estamos muy envueltos, Pastor, en mucha mercadotecnia. Tú puedes ver ya las casas adornadas, ya papás afanados en qué le van a comprar a sus hijos o algún familiar. Yo mismo estoy en esa situación. Pero pensar en este tema te aterriza y tú dices, necesito echar un vistazo a la palabra de Dios, como dijera este autor que vamos a ver más adelante, este gran líder gobierno de la República Checa. Es necesario darle una vuelta a Dios. Bien, qué interesante. Y el capítulo que trata Timothy Keller, y nos vamos a estar basando en las próximas semanas en el mismo autor con el título del libro La Navidad Oculta, es "Ha resplandecido una luz". Pero es interesante poder ver todo un paneo, sí, desde el momento en el cómo se encontraba el mundo, cómo nos encontramos a veces inclusive como sociedad, y cómo podemos llegar a este tema central de este capítulo, que ha resplandecido esta luz. Sí, como lo menciona Génesis 1, versículo 2, nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Inmediatamente el versículo 3, y dijo Dios, hágase la luz, sea la luz, y fue hecha la luz. Y es interesante porque podemos ver, y pensando en el pasaje allá en Colosenses, que Jesucristo mismo, y aunque no estamos tratando parte del orden de la creación, pero pensando en esta parte de que estaba oscura y vacía, estaba desordenada y vacía, según Pablo escribiendo a Colosenses, dice Jesucristo mismo, por Él existen y subsisten todas las cosas. Así que Jesucristo actuando desde tiempos desde el inicio en Génesis, y cómo podemos ver el desarrollo de hoy en día, cómo Jesucristo ha venido a este mundo. Pero es interesante pensar, Braulio, en la oscuridad que yace en medio de la sociedad. Así es. De hecho, si nos vamos al significado bíblico de oscuridad, no se refiere solamente a la ausencia de luz. En sí, el significado de la oscuridad en la palabra de Dios se refiere a 2 términos que vamos a estar desarrollando en el transcurso de la charla, que es la maldad y es la ignorancia. La maldad, vamos a ponerlo desde el contexto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él entra en escena, había mucha injusticia social, había familias en persecución, había exceso de autoridad, o mal uso de la autoridad.
Y irrumpe nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestra era. Él, siendo eterno, entra al tiempo, entra a nuestra tierra y sin duda viene a darnos ese destello de luz que estábamos necesitando. Que tanto necesitábamos. Y pensando en el desarrollo de este tiempo de oscuridad, podemos pensar en el contexto histórico inclusive del canon de la Biblia. Sí. Podemos ver a Malaquías siendo el último libro del Antiguo Testamento. Y después podemos ver en nuestra Biblia, pues no hay tanta diferencia porque es una página la que lo divide, sí. Pero podemos ver a Mateo, pero en medio de Malaquías y Mateo, 400 años de silencio, donde podemos ver y podemos encontrar a tantos grupos trabajando y haciendo guerrilla en el nombre de Dios, pero en Malaquías podemos ver al pueblo de Israel siendo uno, y en Mateo otra persona completamente diferente. Distinta. Tú llegas de una hoja a otra y te das cuenta que ya el contexto cambió. Pues ya es otro el que está dominando, ya no es Persia, ahora es Roma. Y es un cambio, un contraste completo. Sin embargo, la maldad, la ignorancia sigue permanece. Estando. Y generalmente, y pensar no solamente en el mal y la violencia, la injusticia, el sufrimiento que estaba pasando en el contexto histórico de la Biblia, sino también la ignorancia que se tenía. A pesar de que estaban hombres que conocían la ley, a pesar de que había personas que se habían dedicado a estudiar la palabra, aún había esa ignorancia que no podían ver más allá. Y pensando y trasladándolo al tiempo actual, podemos pensar en esta incapacidad humana que tenemos para poder solucionar los problemas. Sin duda, y lamentablemente, pastor, creo que nos hemos ido como sociedad bajo diferentes ideologías. Hoy en día el mundo está muy apretado de tanta ideología, de que si va a venir un gobierno bueno y nos va a solucionar esto, de que si adoptamos tal ideología o tal postura, vamos a solucionar tal cosa, pero pensando solamente en nuestros propios esfuerzos, pensando en lo que nosotros como humanos podemos hacer. Y es interesante la manera en que la palabra de Dios dice, separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor nada. Y válgame el énfasis, nada podemos hacer. Y ahorita platicamos acerca del desarrollo histórico del Antiguo Testamento y el Nuevo. Sí. Inclusive me atrevería a decir del desarrollo que estamos viviendo hoy como sociedad. Pero en ambos estaban, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tiempos de guerra. El pueblo de Israel casi a punto de desaparecer. Sí. En el Nuevo Testamento, estando el pueblo subyugado ahora bajo Roma. Y hoy en la actualidad también padecemos de guerras. Sí. También padecemos de las mismas crisis parecidas que en los tiempos de Jesucristo se estaban desarrollando para con el pueblo. Podemos pensar en aquellas cosas de opresión que existía y que ahora las estamos experimentando. Y no es más que pensar en todo esto, es decir, la oscuridad sigue estando. Como en los tiempos de Jesús, sí, hoy también. Igual, de hecho, Isaías lo capta muy bien, porque en su capítulo 9, es interesante la manera en que Isaías aborda este tema, desde el ángulo en que él lo está mirando. El pueblo andaba en tinieblas, el pueblo andaba en oscuridad, y les ha resplandecido una luz. Y la manera en que lo va desarrollando, porque me encanta cómo Isaías dice, las botas de guerra y las camisas teñidas de sangre van a ser arrojadas al fuego, ya no son necesarias. Porque ahora esa luz que proviene de ese otro mundo que el apóstol Juan está captando en su evangelio, de dos mundos, uno el mundo de la eternidad y nuestro mundo, y la manera en que la luz viene de ese mundo de la eternidad donde está nuestro Dios, y él irrumpe en el cronos, el tiempo, y se hace como uno a nosotros, semejante. Sí. Y es sorprendente pensar en ello, pero también perdonen que sigo entrando en esta parte de poder pensar solamente, en aquellas cosas que han venido a oprimir nuestra vida. Pero si te das cuenta, Braulio, también, tristemente como personas, simplemente lo que queremos hacer o buscamos es soluciones a nuestros problemas. Soluciones, y queremos pensar tal vez en la tecnología. Y ahorita con la inteligencia artificial y con todo lo que está revolucionando. Alexa. Con Alexa o con Siri, no sé, un montón de inteligencias artificiales. O si tal vez hablamos de un estado político, tal estado o tal partido es el que nos va a ayudar y nos va a guiar para ser mejores personas. Pero aún en medio de todo eso, es insuficiente.
porque Es seguimos insuficiente. viviendo en esa oscuridad. Así es, Abraham. Y de hecho, tocar este tema de Navidad es muy interesante, porque, pues, para muchas personas el tema de Navidad solamente se ha significado un tiempo para estar en familia, un tiempo de colocar luces, un tiempo de que voy a preparar de comer la mejor comida, me voy a comprar el mejor vestido, pero es solamente material. La verdadera Navidad radica o subyace precisamente en ese plan, el plan redentor hermoso que se viene tejiendo desde el Génesis y que se viene a consumar hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y aún todavía Continúa hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Y es interesante pensar en el hecho de que, como mencionaba acerca de este hombre de Hebel, y yo mencionaba que también Rojo, Emanuel Espinosa del Grupo Rojo, en alguno de sus conciertos dijo: nosotros como humanos tenemos en nuestro corazón un hueco del tamaño de Dios, que solamente Dios puede llenarlo. Qué interesante, la verdad es que sí. A mí me llamó mucho la atención la manera en que Timothy Keller cita a Hebel, porque dice que siendo este líder prominente, la manera en que él veía en que esos líderes estaban organizando y diciendo, no, es que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y dice, nada de lo que hagamos va a solucionar realmente la oscuridad con la que estamos pasando. Es necesario darle una vuelta a Dios. Yo me quedo con ese para encuadrarlo y decir, y repetírmelo a mí mismo incluso. Sí, y cuando estemos pasando por momentos difíciles y de oscuridad, poder decir, es importante volver a regresar a Dios. A Dios. Y fíjate que pensar hemos tratado acerca de la oscuridad en el mundo, acerca de cómo la sociedad ha culturalizado tanto esta parte de la Navidad, pensando en regalos, pensando en luces, pero es interesante ahora poder pensar en el hecho de que la luz ha venido de fuera. Es muy interesante. No, nosotros no podemos hacer nada. Pensando en los pasajes de la Escritura, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es. Sin embargo, era necesario que la luz que viene de fuera, en este caso podemos pensar que la luz que viene y que está a la diestra del Padre hoy, era necesario que viniera a este mundo para poder resolver cada uno de los conflictos y cada una de las cosas que nos suceden hoy como sociedad. Sin duda. De hecho, si lo comparamos, esa luz es una mala comparación, pero quiero hacerlo de la manera en que el autor lo hace, como el sol, ¿verdad? O sea, el sol es tan necesario para nosotros porque el sol da vida, el sol da energía, el sol provoca que las flores, que las plantas tengan su fotosíntesis, en el caso de las plantas. Exactamente, y mantiene energía en el sistema solar. De manera en que el sol es indispensable para el planeta, nuestro Señor Jesucristo, esa luz eterna, es indispensable para la vida de cada uno de nosotros. Sí, no sé si puedes ayudarme ahí con tu Biblia en Isaías 9:2. Que puedas dar lectura, porfa. Isaías 9:2, ¿cómo no? Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. La manera en que Isaías lo está captando. Creo que el pueblo de Israel en esta época donde estaba Isaías profetizando, era un pueblo que estaba siendo, pues, de alguna manera, no estaba reflejando la luz de Dios. A pesar de ser el pueblo escogido, a pesar de ser el pueblo elegido, se habían volcado sobre sus costumbres, se habían mezclado con las otras deidades y estaban rindiendo culto a un Dios que no es Dios. Sí, y aunque tenemos miles de años de diferencia entre el desarrollo histórico del pueblo en Isaías, no está muy perdido lo que está pasando hoy en la actualidad. Es interesante lo que acabas de mencionar. La verdad es que pudiéramos nada más criticar a ese pueblo que andaba perdido, pero si nos ponemos esos lentes que está utilizando Isaías a nuestra generación, no andamos tan lejos de eso. La verdad es que con mucha tristeza lo digo. Sí. Como portadores o como estudiantes del seminario, pudiéramos nosotros poder seguir llevando esa luz a esa oscuridad que muchas veces puede estar en la misma cuadra. Sí. Puede estar alrededor mío, puede estar incluso hasta dentro de mi familia. Bien. Y necesitamos capitalizar esa luz, porque a veces somos malos mayordomos de la luz que nos es dada. Que nos ha sido dada, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, pero también nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y es interesante pensar en esta parte, mira, Braulio. Yo no sé cómo lo piensas tú, cómo lo veas.
Pero en la actualidad hay tantos mensajes modernos que tratan acerca de la autosuficiencia. Yo puedo, yo lo voy a lograr, yo soy un campeón. Y pensando, y bajo esta misma plataforma del seminario, es algo que va en contra de lo que la misma palabra enseña. Necesitamos a esa luz, necesitamos reflejar a luz para que las demás personas, primero, déjame regresar un poquito, primero necesitamos la luz que es Cristo. Y si ya tenemos la luz, no ser egoístas y poder compartir la luz con las demás personas. Yo te quiero compartir algo muy personal, pastor, y para la audiencia. Antes de poder yo conocer antes de ser alcanzado por esa luz, por nuestro Señor Jesucristo, yo me leía fácil unos 2 libros por mes de estos libros de autosuficiencia. O sea, que pues toda la saga de Robert Kiyosaki, de Napoleon Hill, de Og Mandino, donde el tú y solo tú, y si te lo propones, incluso llegué a leer libros de Donald Trump, donde te presentan un mundo de que si tú te esfuerzas, solamente tú puedes hacer realmente el verdadero cambio. Y yo realmente, por mucho que leía y por mucho que me emocionaba decir, yo quiero ser como ellos, quiero ser como ellos, ningún libro de eso, estoy hablando de alrededor de 40 libros, ninguno de esos me cambió hasta que llegué a la palabra de Dios. Tengo que ser bien honesto. Aquellos libros no cambiaron para mí en nada, solamente me emocionaron. Cuando me alcanza Jesucristo y empiezo a leer la palabra de Dios, cambió completamente el sentido de mi vida. Realmente sentí la manera en que mi vida se fue ordenando. Sí. Partíamos de ese versículo que mi vida estaba desordenada y vacía, y empezó a entrar la palabra de Dios, empezó a destellar a Jesucristo en mi vida y se fue ordenando mi vida. Hoy en día yo puedo decirte abiertamente, puedo vivir una vida ordenada y no es por mis fuerzas. No se trató nunca de mí, a pesar de que leí tantos libros, no se trató de mí. Sí, y por ejemplo, Braulio, yo sé que tu contexto no siempre fue un contexto, lo llamamos normalmente como en cuna cristiana, sino que tuviste esta transición y que el Señor Jesucristo te alcanzó. En lo personal sí tuve un contexto de cuna cristiana, pero sin embargo, aún yo también que pude estar en este contexto, cuando conocí a Jesucristo de lleno, que le dije, Señor, quiero que todo se trate de ti, mi vida pareció tener un sentido diferente, y tal vez suena como a película, que todo es color de rosa y que puedo ir bien feliz y contento con las flores saltando a mi alrededor. Y aunque hay problemas, hay dificultades, muchas de las veces hay necesidades, Jesucristo ha venido a llegar a mi vida y ha aportado todo aquello que yo necesito. Creo que compartimos la misma experiencia, pastor, y yo no dudo que algunos de los que nos están escuchando han podido sentir ese cambio que nos trajo esa luz, porque andando en oscuridad, andando en tinieblas, andando en nuestros malos pensamientos, nuestro Señor Jesucristo vino a formar parte ahora de nuestra vida y nos está conduciendo precisamente hacia a esa luz eterna. Y tenemos, bendito sea nuestro Dios, que tenemos el regalo de la más luz. Maravilloso que pudiéramos tener. La luz de Jesucristo, hermanos, amigos, audiencia, quien nos escuche. La luz de Jesús es un regalo que no merecemos. Es un regalo inmerecido. Y Isaías 9:6, ya lo tomaste un poquito, dice, se nos ha dado un niño. Lo volvemos a leer. Adelante, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Interesante esta palabra de hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y me encanta lo que sigue, porque dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicios y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Me encanta porque esa luz no solamente fue un destello, no solamente fue hace 2000 años y se fue y ya, esa luz llegó para quedarse. Y se mantiene constante día tras día. No se trata de algo que tú y yo podamos hacer. Y aunque estamos hablando de la luz que ha resplandecido, podemos ver en consecuencia la salvación que podemos obtener a través de Cristo Jesús. Efesios, el apóstol Pablo dice, no es por obras.
Así para es. que nadie se gloríe. Es un regalo que ha sido dado por nuestro Dios, tanto la salvación, pero la salvación que viene a través de su Hijo. Esto es un acto de gracia. Sin duda. Y eso lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. No se trata de nosotros, Abraham. No se trata de nadie de nosotros. Y lo que hemos comentado prácticamente es que la historia del hombre en la Biblia no se trata del hombre, se trata de Dios. Sí. Y yo no sé, Braulio, pero a veces, ¿qué tipo de regalos son los que damos? Si pensamos en el contexto que la gente hace en estos tiempos de Navidad, ¿qué tipo de regalo hacemos? Normalmente nos vamos con la tecnología que ahorita está de moda. A todo lo que da. Yo quiero el iPhone más nuevo. Sí, el que acaba de salir ayer. Sí. Quiero una tablet, quiero algo que sea touch, quiero esto, quiero lo otro. Ya incluso ya la ropa pasó de moda, ya ahorita es tecnología. Me acuerdo que en mi tiempo de niñez, pues nosotros no teníamos regalo. O sea, y lo digo no con tristeza, sino porque la Navidad allá en el pueblo donde yo crecí, lo que sí podías ponerle era un árbol, que cortabas ahí mismo, un árbol natural. Bien. Y lo que sí le podías colgar eran unas esferas, no de esas brillantes, sino esferas normales de plástico. Y en vez de ponerle como aquí, que le ponen muchas luces, allá le ponías flores naturales, le colgabas incluso hasta fruta. O sea, el árbol de Navidad se decora diferente en un pueblo que en una ciudad, porque en una ciudad es luces. O sea, Sí. tú te das una vuelta por la ciudad y ahorita hay muchas casas que ya están iluminadas. Sí, y hablaba acerca de los regalos. Y muchas de las veces los regalos que damos es inclusive para enaltecer nosotros mismos. Interesante. De poder decir, yo le di el mejor regalo a mi esposa, que el que le dio Braulio o el que le dio tal persona. Pero yo creo que el regalo que necesitamos entender y aceptar es el regalo del Señor. Sí, dar esa luz. O sea, el regalo más maravilloso lo hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros deberíamos de pensar. No solamente cada Navidad, sino cada día que nos levantamos. ¿Qué vamos a regalar hoy a la gente con la que vamos a tener contacto? Bien. ¿Qué necesitamos ser rescatados? La luz de Jesús, hermanos, transforma la forma en que vemos el mundo en nuestras vidas. Cuando podemos, y yo creo que con esto vamos a estar terminando, pero cuando podemos ver que la sociedad está inundada en sus delitos y en sus pecados, en la maldad, en su ignorancia, el poder saber, porque de alguna u otra manera, aún las personas que no son creyentes en estas fechas conocen el nacimiento y podemos ver inclusive pequeñas figuritas en las casas, conocen que hay un Señor, que hay un Dios. Pero lo interesante es pensar no solamente en las figuritas, no solamente pensar en las luces, no solamente pensar en los regalos, sino pensar en la verdadera luz de Jesús, que es aquella que transforma nuestras vidas. Y lamentablemente hoy en día, como podrás ver, pastor, esto de la Navidad es una fiesta que se celebra en todo el mundo. Creyentes, cristianos y no cristianos, todos en estas fechas se preparan para celebrar una Navidad. Y estoy seguro que el impacto que tienen muchos villancicos de que nos ha nacido un rey y que tenemos un rey eterno, muchas veces la misma sociedad ha querido desviar por no saber contestar cuando un hijo te pregunta, ¿y qué significa que nos ha nacido un rey? ¿Qué significa? Esa es la esencia de la Navidad. Sin embargo, ahora lo han sustituido por Papá Noel, los han sustituido por otras cuestiones y desvían de alguna manera lo que realmente significa Navidad. Muchas familias hoy en día o muchos niños hoy en día están pensando que es más importante Santa Claus que Jesucristo. Sí. Y es una tristeza porque precisamente la oscuridad radica en ese lugar. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia, la palabra oscuridad, también se trata de la ignorancia. Y a veces como papás no sabemos cómo contestarle a nuestros hijos, cuando deberíamos estar preparados y decirle, se trata de Jesús. Sí. Ese regalo por excelencia que se nos dio, como lo dice Isaías, un hijo nos es dado. O sea, no lo obtuvimos nosotros, nos dio el mayor regalo. Ahí está. Cuando podemos pensar en esto, nuestra perspectiva va a cambiar.
al reconocer que la luz viene solamente de Jesucristo. Me gusta pensar algunas ocasiones en momentos de tristeza y de soledad, como aquellos hombres que estaban en aquella barca, Jesucristo estando acostado en la barca, las grandes olas bramando de manera fuerte e impetuosa. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado por momentos de oscuridad. O sea, tampoco venimos aquí en este video podcast a decir nosotros somos los hombres perfectos, No, claro somos que los no. hombres que no sentimos nada, sino todo lo contrario, poder tratar de transmitir lo mismo que nosotros hemos experimentado con algo tan interesante como es la Navidad, pero sobre todo la imagen de Jesucristo reflejada en nuestras vidas. Así que cuando hay esos momentos de oscuridad, tú y yo tenemos la certeza y la esperanza de que luz está iluminando cada momento y cada situación. Así es, pues Él mismo dijo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, yo soy la luz. Uh-huh. Y cuando nosotros vemos este concepto de luz, por ejemplo, ¿qué es lo primero que haces cuando entras a tu habitación? Prendemos la luz, Prendes la luz. buscamos el switch. Buscas el interruptor y lo primero, porque te vas a dar un golpe si no la prendes. Vas a chocarte con algo, o vas a tropezar, o vas a tumbar algo. O incluso si tú vas conduciendo tu carro, tú tienes que prender tus luces. Sí. Porque si vas conduciendo sobre la carretera con luces apagadas, corres el riesgo de que te choques. No vas a avanzar mucho. Entonces, la luz es muy indispensable en todo nuestro aspecto de la vida, como tal. Pero la luz de Jesucristo lo es aún más. Bien. Porque es una luz que no solamente nos facilita la vida en este tiempo, sino es una luz que nos conduce a la luz eterna, que es la presencia de nuestro Señor. Bien, el mundo está en tinieblas. No hay, digo yo, y lo uso mucho esa frase, no hay de dos sopas. El mundo está en tinieblas. Así es. Pero Jesús, quien es la luz, ha venido. ¿Y qué es lo que trae esa luz? Esta luz trae vida, trae verdad, trae belleza, pero sobre todo es un regalo de gracia. No lo merecíamos. No lo merecíamos. No lo merecíamos, sin embargo, se nos fue dado. Y hoy podemos disfrutar de este regalo hermoso. Uh-huh. Yo a veces llego a pensar, y para los del Antiguo Testamento, ¿qué representó para ellos poder esperar y no verlo? Pero sin embargo podemos ver en Hebreos que muchos murieron en él, como esperando al Mesías, viendo al invisible. Oye, pero te me estás adelantando, Braulio. Porque esta parte que tú mencionas la vamos a ver casi al final de los episodios, Aquí pensando me en un quedo. hombre y un varón llamado Simeón. Aquí me quedo. Pero hasta ahí vamos a dejarle, porque es interesante pensar también en esta parte. Así que la verdadera Navidad, y con esto iniciamos nuestro podcast y nuestros 5 episodios, la verdadera Navidad es más que luces. Así es. Es La más verdad, que regalos. es más que regalos. Es más que tecnología, es más que pasar Y digo, no estamos en contra de que no se pueda dar un momento familiar hermoso, o compartir regalos, o que te puedas comprar algo y compartir. No estamos en contra, simplemente que no se centra en eso. La verdadera Navidad está centrada en esa luz eterna, en ese Dios fuerte, en ese consejero admirable, en ese Padre eterno y príncipe de paz. Hermoso. Sí, podemos pensar, y es un recordatorio, que Jesucristo es la luz que disipa toda oscuridad. Así es. Así que probablemente es la primera vez, no somos los profesionales en el podcast, queremos compartirte lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros hemos visto en nuestras vidas cristianas, pero sobre todo queremos animarte a que puedas pensar en este podcast, que puedas pensar en este primer capítulo, en este primer episodio, que tú puedas decir, yo ya tengo esa luz, pero ¿qué voy a hacer con esa luz? ¿A dónde voy a llevar esa luz? Bendito sea Dios, porque si tú has creído en Cristo, tú ya tienes esa luz verdadera que disipa toda la oscuridad. Pero el mundo que está allá afuera, el mundo que está alrededor, ocupa de la misma luz que tú y yo ya tenemos. Así es que la invitación es igual. Si tú ya tienes identificado ese lugar de tinieblas, ese lugar de oscuridad dentro de tu contexto, que esta Navidad sea diferente, que tú puedas llevar esa luz a ese lugar. Tú eres la luz porque Jesucristo compartió su luz. Bien. Y podamos ser buenos mayordomos de esa luz y llevarla, y poder compartir de nuestro Señor Jesucristo. Bien, así que Braulio, podemos decir hoy que Jesucristo ha venido y ha resplandecido una luz en medio de nosotros. Así es.
Así que, amigos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio. Así que Dios te bendiga. Y te pido, por favor, que compartas este video. Puedas compartirlo con tu iglesia, con tus amigos, con aquellas personas que no conocen del Señor y que podamos dar a conocer la luz que es Cristo. Tenemos tarea. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.